Algún día, un poema escrito en el Palacio de Naciones Unidas, Ginebra, en 1986. Un poema de alguien que lleva décadas dedicado y trabajando en la educación para la paz. Ese alguien es José Tubilla Rayo. Querido José, muy buenos días. Muy buenos días, Antonio. ¿Cómo estás? Pues estoy muy bien, ya sabes que siempre te contesto que como en mi casa. Y yo te agradezco tu presencia y te agradezco esta serie que iniciamos hoy, que me hace especial ilusión. Un buen día este locutor te plantea la idea de realizar una serie de capítulos, de episodios dedicados a la paz, a la cultura y a la educación. Y José Tubilla Rayo aceptó. Y empezamos justamente hoy esta serie. Déjame que recuerde a nuestros oyentes más o menos los capítulos. Muy bien. La paz se construye, empezamos esta semana, la visión general del concepto actual de la paz, previo además al abordaje histórico de distintos ámbitos en nuestro país, en España. Seguidamente nos dedicaremos a los cimientos de la paz precisamente en nuestro país. Pasaremos por el año 1888 y hasta 1918 con las raíces del pacifismo y el antimilitarismo en España frente a la guerra. Después, militarismo y pacifismo en la educación española, cultura de paz, fundamentos y claves educativas, y abrocharemos esta serie con 2 episodios en torno a los 50 años de investigación para la paz en España. Pero sin ambajes, entramos directamente, José, en este primer episodio. La paz se construye, y me vas a permitir lanzarte una pregunta que tal vez no tenga una respuesta sencilla, pero yo te la lanzo directamente. ¿Qué es la paz? Pues muchísimas gracias, Antonio, porque creo que es la pregunta correcta para empezar. Durante siglos, Occidente defendió la paz simplemente como ausencia de guerra. Es decir, lo que los griegos llamaban eirene o lo que los romanos instauraron con la llamada paz imperial, la paz romana imperial, que estaba basada precisamente en el orden a través de la aplicación de la fuerza militar. Y esa visión es lo que llamamos la paz negativa. Creo que es una trampa histórica porque lo contrario, la verdadera paz, la paz positiva, en cambio, es la presencia activa pues de la justicia social, de la dignidad humana, de la equidad, y es el concepto que las tradiciones orientales llevaban siglos manejando, como el Shanti hinduista, el Salón hebreo sí, o el Tao chino. Por tanto, la paz no es la ausencia de algo, la ausencia sí, de guerra, sino que es la presencia de muchas más cosas. Y José, esa distinción entre paz negativa y paz positiva es fundamental, pero ¿cuándo empieza a cambiar el paradigma en la historia del pensamiento occidental? A lo largo de la historia, el pensamiento filosófico, político y tal, ha ido estructurando distintos conceptos de paz, siempre fundados en esa negativo de la guerra, yo diría positivo, que es la ausencia de guerra. Sí. Pero es precisamente a partir de 1945, con el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando realmente la humanidad reconoció que era incapaz de seguir confiando en el adagio, que se le atribuye falsamente a Julio César, que es si vices pacem para bellum, es decir, si quieres la paz, prepara la guerra. Y es precisamente a partir de 1945, con la creación de las Naciones Unidas, sí, y yo diría con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuando hay, digamos, un cambio de paradigma. Las sociedades se dan cuenta de que la guerra es inútil, que no trae nada más que sufrimiento, y crean una institución que es las Naciones Unidas, que anteriormente fue la Sociedad de Naciones, y cambian de marco.
yo ahora me haría referencia a una idea que ya tuvieron todos los políticos y pensadores de otra época, pero que un filósofo español, Ortega y Gasset, en un libro en 1927 se anticipó a esta idea, ¿no? Especialmente de la UNESCO, Sí. que es que la paz es una cosa que hay que hacer, que hay que fabricar, y para hacerlo pues tienen que sumarse todas las voluntades de todas las personas. Correcto. Fíjate, hablando de pensadores, yo tengo un nombre por aquí, Johan Galtung, y corrígeme si mi dato me falla. Fue un sociólogo noruego, principal fundador de la disciplina de estudios sobre la paz y los conflictos, y además el fundador principal del Instituto, en este caso, de Investigación para la Paz. Es Sí, así, ¿no? sí, Y, exactamente. Era un filósofo matemático noruego. ujú, Hace poco, hace un año, murió ujú, y ha inspirado prácticamente la investigación para la paz moderna. correcto. Sí, dime. Es que lo saco a colación precisamente en torno a un concepto que ahora nos vas a explicar, José, la violencia y el triángulo precisamente de Galtung. Es decir, hemos escuchado hablar del triángulo de Galtung. Para quienes no lo conozcan, ¿podrías explicarnos qué es y por qué es tan importante para entender la violencia? Bueno, es importante porque Galtung, bueno, la investigación para la paz surge a finales de la Segunda Guerra Mundial, en los años 50, Sí. pero precisamente Galtung, a partir de los años 60, propuso que la violencia no es solo lo que vemos. Ya no habla de guerra, habla de violencia. No es solo lo que vemos, el golpe, la bala, la muerte, el asesinato, la guerra en sí misma. Eso le llama violencia directa y es, digamos, la punta del iceberg. Debajo hay dos elementos importantes en el vértice de ese triángulo. Por un lado es la violencia estructural y por otro la violencia cultural. Dicho de otro modo, la violencia estructural es cómo organizamos las sociedades, y las sociedades son las que de alguna manera reproducen la violencia. Sí. Las desigualdades, el que existan ricos y pobres, bueno, es la forma de organizar la sociedad. Y hay otro elemento que es la violencia cultural, que es más invisible, pero de alguna manera es muy importante, porque es la que permite que exista la violencia directa y la violencia estructural, que es la violencia cultural, lo que se instala en las mentes. Es los estereotipos, las narrativas, la forma de pensar que tenemos los ciudadanos a la hora de afrontar los problemas. Galtung le da una vuelta y, bueno, en lugar de violencia directa, violencia estructural y violencia cultural, lo que hace es precisamente hacerlo en positivo. La paz directa, la paz estructural y la paz cultural. Yo, en algunos de mis libros, le he dado sentido a estos triángulos de Galtung. Sí. La paz directa sería cómo resolvemos los conflictos pacíficamente. La paz estructural es cómo organizamos la sociedad de tal manera que haya un mínimo de violencia y un máximo de justicia social, y la paz cultural sería los valores mínimos, una ética de mínimas, que es la que nos permite a todos los ciudadanos, compartiendo esos valores, poder resolver los conflictos que no la violencia. Los conflictos son inherentes a la naturaleza humana, pero la violencia sería la forma en la que resolvemos esos conflictos, precisamente. José, tú has comentado, es decir, las guerras nacen en la mente de los hombres, como reza, por cierto, la Carta Fundacional de la UNESCO. La cuestión sería, ¿estás señalando exactamente esa violencia cultural? Exactamente, sí, exacto. Como he dicho anteriormente, cuando hay un cambio de paradigma es en 1945 que se crean las Naciones Unidas, pero también se crea en esa fecha la UNESCO, y la UNESCO en su Carta de Constitución dice lo que tú has mencionado, que puesto que las guerras nacen en las mentes de los hombres, es en las mentes de los hombres donde deben edificarse los baluartes de la paz. Y esto es importante porque une paz con educación.
Ujú. Y si la violencia se aprende, un poco la idea, recogiendo la idea Sí, profética de Ortega y Gasset, sí. que había que fabricar la paz, ¿cómo la vamos a fabricar? Tendremos que fabricarla en las mentes de los hombres a través de la educación. Ujú. Y eso es lo que hace posible la educación para la paz, que no es una entelequia, no es una quimera, sino que es una necesidad científica, puesto que tenemos que desaprender la guerra. Y eso lo ha demostrado la investigación para la paz. Ajá, correcto. Siglo XX. En el siglo XX surgían distintas corrientes del pensamiento sobre la paz. El pacifismo absoluto de Gandhi o de Luther King, la regulación de la guerra a través de instituciones internacionales como la ONU, por ejemplo. ¿Cómo ordenaría José Tubillarrayo este espectro? Bueno, a lo largo de la historia es cierto que los alumnos siempre aprenden guerras, Mm, las batallitas, ¿no? Pero sí, ha habido una construcción de la paz en todas las épocas y podíamos hablar precisamente, como me pide, de tres tradiciones. Uno, el pacifismo absoluto, mm, que fue representado por Buda, los primeros cristianos, los cuáqueros, Gandhi, Martín Lutero King, que es el rechazo radical e innegociable de la guerra, de cualquier forma de violencia. Después tenemos un pacifismo selectivo, que han surgido paralelamente algunas veces en la misma época, sí. ¿no? Que acepta que la guerra existe, pero hay que ponerle límites y hay que regularlos. Esto es un poco el espíritu del Tribunal Permanente de Arbitraje, creado en 1899, o de las Naciones Unidas con el derecho internacional, o también con el derecho internacional humanitario de la Cruz Roja, que Mm, se funda precisamente en esa época, en el siglo XIX. Y el pacifismo histórico, que va de Grocio a Kant, un filósofo, pensaba que la paz era perpetua, que había que aspirar a la paz. Ya vemos que en estos ujú. tiempos la paz perpetua es Es imposible, imposible. Sí. pero planteaban que la guerra puede ser erradicada definitivamente a través de instituciones internacionales, a través del comercio y sobre todo a través del cambio de mentalidad. Y ahí coincide un poco o mucho Ujú. con la idea de la UNESCO. Correcto. Fíjate, hablando de estos tiempos y de conflictos, en este plano y en este 2026 hay más de 110 conflictos armados activos en el mundo. Alguien podría preguntarse, ¿no es esto precisamente esa cifra una prueba del fracaso de ese paradigma? A ver, yo creo que es más bien eh, la prueba del fracaso del paradigma pasivo, es decir, de Ujú. que la paz es la ausencia de guerra. Según la Cruz Roja Internacional, actualmente existen 110, como has dicho, conflictos armados activos. Sí. Algunos son muy conocidos por los medios de comunicación. Pero yo pregunto, ¿no nos bastarán para convencernos que la disuasión armada no funciona? Ujú. O sea, ¿cuántos más conflictos armados harán falta para que la humanidad se dé cuenta de que la guerra no es la solución para los problemas que se tienen en las sociedades? O dicho de otro modo, ¿cuántas violencias tenemos que generar para darnos cuenta que la violencia no es la herramienta propia del ser humano para dirimir nuestros conflictos? Pues precisamente por eso la investigación para la paz ha evolucionado en estos años Ujú. desde el estudio simplemente de la guerra o de la disuasión nuclear hasta los conflictos, cómo se pueden resolver de otra manera y fundamentalmente cómo pueden construir condiciones que hagan posible la convivencia. Y creo que esto es un cambio de foco radical. Ujú. Tengo otro concepto por aquí que tú has abordado en diferentes ocasiones, las cuatro paces y la paz imperfecta. Empleas el concepto de paces en plural. ¿Por qué no basta con hablar de la paz en singular? A ver, porque si lo pensamos un poco, la paz es multidimensional. Mm, Y el singular nos invita a pensar que es algo perfecto, que la paz es algo estático, inalcanzable, utópico, porque
lo que hacemos es que analizamos las guerras, los conflictos, y entonces en singular parece que es algo que no vamos a alcanzar nunca. Pero sin embargo, las paces en plural lo que nos recuerdan es que la construcción de la paz positiva es pensar en procesos. La paz no se construye del día de la noche a la mañana y ya la tenemos instaurada, sino que son procesos que se dan en las distintas culturas, en los distintos países, de distinta manera, a través de distintas dimensiones. Por eso hablamos de las paces. La investigación para la paz tiene distintos conceptos y muy importantes. Por ejemplo, la paz positiva de Galtung, que es superar la violencia estructural y la violencia cultural para que no exista violencia directa. Sí. O las aportaciones del Instituto Paz y Conflicto de la Universidad de Granada, con la idea de paz imperfecta de Francisco Muñoz, o de paz neutra de Francisco Jiménez, o en América Latina la idea de la paz transformadora. En realidad son distintos enfoques, distintas dimensiones de un mismo concepto amplio, pero son distintas paces porque tienen distintos paradigmas y constructos. La paz imperfecta significa, vamos a ver, nunca podemos llegar a la paz perpetua de Kant, pero sí podemos conseguir en el día a día aproximarnos a momentos pacíficos, a momentos de mayor convivencia, donde nuestros conflictos los resolvamos dialogadamente, donde yo no pierda y tú ganes siempre, sino donde ganemos ambos. Esta sería la idea de la paz imperfecta. La idea de la paz neutra se basa en el otro vértice de Galtung, que es que tenemos que hacer un abordaje del eurocentrismo, de eliminar de nuestras mentes, de la cultura, aquellos pensamientos, prejuicios e ideas que van contra el otro, con la imagen del enemigo, ya sea que es de otro país, de otra raza, de otra cultura, de otra etnia. Y la paz de Ramos, la paz transformadora, lo que significa es que que no podemos esperar a que haya un tratado internacional o un armisticio, ¿no? Donde ya la paz se instaura. Eso es una falacia, es una mentira. Total. Tienen que ser los ciudadanos los que toman el bastón, la iniciativa de construir sociedades cada vez más participativas, donde se hagan efectivos los derechos y los deberes de las personas. O sea, desde lo más cercano. Digamos. Desde lo más cercano, exactamente. Fíjate, me agarro a ese concepto, la paz imperfecta. O sea, me parece que ha entrado un concepto bastante esperanzador. Y aplicado a la educación, cultura de paz, es decir, te pido que amplíes un poquito más el foco, un ejemplo concreto de cómo funcionaría en el aula. A ver, bueno, por supuesto, vamos a ver, imaginemos una clase de primaria donde dos niños discuten por un juguete. Sí. El maestro puede aplicar la norma, instaurarse con todas las normas y reglamentos de convivencia, decirle a los niños que se acabó, no hay conflicto, es decir, elimina el conflicto. Ahí se acaba el conflicto. Sí. Porque no erradicamos el conflicto. Bueno, erradicamos la causa, pero no las consecuencias. ¿Cómo se hace? Que lo hacen muchos centros, que es la mediación. Bueno, pues el maestro que aplica la educación para la paz, pues no impone una solución, sino que enseña a los niños a dialogar para que entre ellos busquen una solución, es decir, que dialoguen, que diga por qué uno quiere el juguete y el otro no se lo quiere dar, que es el origen del conflicto. Son intereses y objetivos contrapuestos. Sí, y en ese diálogo, sí. Y encontrados en ese diálogo, los alumnos van a aprender a lo largo de su vida, si esto lo hacemos a lo largo de la vida, en la familia, en otros espacios de convivencia, van a aprender que los conflictos se resuelven y se resuelven de forma dialogada. Y esto es una semilla que se queda para siempre. Si
los conflictos se resuelven donde uno gana y otro pierde, sin duda el que pierde siempre considerará la pérdida y el sufrimiento, y el que gana considerará también que siempre aplicando la violencia resuelve con el poder, con la fuerza, resuelve los problemas. Y lo aplicará en todos los momentos de la vida. Es un poco lo que se llama la justicia restaurativa. Es decir, no tanto que haya alguien que se... Por ejemplo, el maestro puede decir en el otro sistema, Sí. bueno, pues tú que has empezado te pones en el rincón. Pero no es una justicia restaurativa. La justicia restaurativa es la que confronta a las dos personas para que las dos personas reflexionen sobre un hecho y alcancen una solución satisfactoria para ambos. Perfecto. Fíjate, del aula a la sociedad, es decir, otra cuestión. A tu juicio, José, los pilares concretos sobre los que se sostiene una sociedad verdaderamente pacífica, es decir, ¿cuáles serían? A ver, es cierto que me voy a ir un poquito, no por la rama, sino porque son conceptos abstractos que todo el mundo va a comprender enseguida. Porque hemos dicho siempre, o al menos lo vemos en la política, lo vemos en los problemas internacionales, que parece que la guerra es la que soluciona todos los problemas y la paz se alcanza con armándonos todos. No, aquí la idea es más sencilla, son lo que se llaman las 4 Ds. Las 4 Ds. Las 4 Ds. Sí. 1, derechos humanos, que es la piedra angular sin la cual lo demás se derrumba. Sí. Es lo que ya Naciones Unidas, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48, se estableció precisamente para que no hubiera más guerra. Y es la base de las democracias. Sí. El derecho a un nombre, el derecho a una nacionalidad, el derecho a poder salir de tu país, volver y regresar, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, los derechos fundamentales. Sí. Si no se respeta la dignidad inalienable de la persona, pues cualquier orden que se imponga faltando a esos derechos, sin duda que será una democracia incompleta y generará violencia estructural. El segundo, la democracia, que se deriva precisamente de la aplicación de los derechos fundamentales, que tiene que ser procesos participativos reales, donde la ciudadanía asuma su responsabilidad, pero exija también la responsabilidad de los gobernantes. El tercero, el desarrollo humano integral, sostenible y en armonía con el medio ambiente, con la naturaleza. Y por último, el desarme. Si tenemos buenas democracias, si tenemos un buen ejercicio de nuestros derechos y de nuestras responsabilidades, si de alguna manera respetamos el medio ambiente y tratamos de construir los espacios vivenciales desde lo local a lo global, estas dimensiones de la paz positiva, sin duda que necesitaríamos el armamento ahí que se oxide. Sí. Y de alguna manera utilizaremos los recursos que se emplean en armamento o en rearme para satisfacer las necesidades vitales humanas y para hacer nuestras sociedades mucho más fuertes democráticamente. Ajá. A lo largo de tu trayectoria, inmensa y brillante trayectoria, en torno a la cultura, educación y paz, hay otro término, como tú además te refieres como condición ineludible, es decir, la equidad de género. ¿Por qué? A ver, porque la cultura de la violencia se ha sostenido históricamente sobre el patriarcado. Es decir, la mística de la masculinidad, la glorificación de la fuerza, la exclusión sistemática de uno frente a otro, y porque de alguna manera hemos excluido a lo largo de la historia a la mitad de la humanidad que tiene también su visión de los problemas y precisamente la respuesta a esos problemas. Por tanto, la paz lo que exige precisamente es una asociación genuina y paritaria entre hombres y mujeres, y las mujeres, como digo, pues han tenido siempre la habilidad histórica y acumulada en el cuidado y en la ternura. Y es por esto que
que tenemos que integrar y hacer sociedades mucho más justas, más igualitarias, más pacíficas, más solidarias, sin negar ese papel en esa construcción de la paz a las mujeres, que como digo son el 50% de la humanidad. Correcto. Pasaremos a otra pantalla ahora, a otro bloque, el derecho humano a la paz y la educación. En los últimos años la ONU, la Organización de Naciones Unidas, ha venido avanzando en el reconocimiento de la paz como derecho humano. ¿Qué significa para José Tugiarrayo que la paz sea un derecho y no solo un deseo? Claro, un deseo es algo que uno aspira y un derecho es una exigencia jurídica que los estados están obligados a garantizar. Y esa es una diferencia. Yo puedo tener deseo a un helado, pero eso no significa nada. Pero un derecho, si yo tengo el derecho a una vivienda o un trabajo digno, quien tiene que garantizar son los estados. Y esto es importante, la idea del derecho humano a la paz, que los juristas llaman derechos de tercera o cuarta generación, o sea, los derechos de solidaridad, porque el derecho a la paz es la síntesis del resto de derechos. Todos los derechos se satisfacen si se respeta el derecho a la paz. Esto se estableció en la ONU en el 45, como dije anteriormente, pero también se ha proclamado en las distintas asambleas generales de Naciones Unidas desde 1978 y más concretamente en 2016 y 2018 con la Declaración sobre el Derecho a la Paz, que se ha ido consolidando en este marco del derecho internacional que se aplica al derecho positivo de los Estados. Por tanto, es el derecho humano a la paz reconocido, aunque hay distintas controversias y distintos puntos de vista entre los juristas, pero está reconocido, es la condición necesaria precisamente para que todo el resto de derechos sean posibles. No puede haber derecho a la educación, ni derecho a la salud, ni derecho a la libertad de expresión o a la libertad de profesar una fe, si no hay paz. Y no puede haber paz sin derechos. Por tanto, es un círculo que se retroalimenta. Y dentro de ese reconocimiento, digámoslo así, constitucional de la paz, España, es decir, nuestro país tuvo un papel pionero. Bueno, es verdad que tuvo un papel pionero. Otros habían trabajado antes. Pensemos que, pionero en el sentido de la LODE, que es la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, que lo que desarrolla es un principio constitucional, que es el derecho a la educación, y ahí pues se establece que los objetivos fundamentales, uno de los objetivos fundamentales del sistema educativo español es precisamente la formación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos, y esto lo que hace de alguna manera es resolver algo que anteriormente, y creo que a través de los programas próximos lo vamos a tratar, es resolver un problema que tenía nuestra sociedad española, que había sufrido una guerra civil y 40 años de dictadura, y por tanto era necesario construir una sociedad democrática y que se inspirara en los valores fundamentales, en los derechos fundamentales, pero también en ese derecho humano a la paz. Por eso se reconoce en una ley orgánica de educación. Hablamos en este momento de la cultura de paz, o sea, un concepto que la ONU también ha abrazado. ¿Qué la distingue de cualquier otra propuesta de convivencia? Bueno, es importante porque si seguimos el triángulo de Galtung y hemos visto paz directa, paz estructural y paz cultural, y hemos dicho que precisamente la paz cultural es la que sustenta a las otras dos paces, o dicho de otra manera, la violencia cultural es, digamos, lo que sustenta la violencia estructural y la violencia directa. La ONU recogió esa idea y la cultura de paz o la paz en la cultura, que fue definida precisamente en una resolución en 1999 por Naciones Unidas, no es un simple programa de buenas intenciones, sino es un concepto síntesis que propone sustituir
esa cultura de la violencia de la que hablamos, que organiza la sociedad bajo la lógica de la dominación y la fuerza, Sí. bajo ese derecho inalienable de todos los seres humanos, de la humanidad, que es el derecho a convivir en paz. Y tiene, yo, desde mi punto de vista, a nivel práctico, no a nivel jurídico, pero a nivel práctico tiene tres dimensiones importantes. Una, la personal. Sí. Debemos de estar construir la paz con nosotros mismos. Para empezar. Consigo mismo, Claro. porque si no, no estamos en paz consigo mismo, no tenemos una paz interior, no aprendemos a regular nuestras energías y nuestros conflictos, sin duda podemos avanzar más. Otra, la sociedad. Tenemos que construir la paz en el interior nuestro, del ser humano, en la sociedad, en relación con los demás, a través de la resolución no violenta de conflictos, y con la naturaleza. Tenemos que construir la paz con la naturaleza, con el desarrollo, sería un desarrollo sostenible como una condición de paz para generaciones futuras. Porque la paz no es un estado perpetuo, como vengo diciendo, Correcto. y no es inamovible. Es un proceso gradual, imperfecto, porque el ser humano es imperfecto y además, bueno, pues es vivo. Está en continua transformación. Y en todo este proceso, en todo este puzzle, ¿cuál sería el papel central de la educación? A ver, yo ya con el Plan Andaluz de Educación para la Cultura de Paz, y bueno, ya hablaremos también de cultura de paz y educación, fundamento y clave educativa, que es uno de los programas, yo dije que y he sostenido siempre que la educación es un motor importante. Si retomamos la idea de la UNESCO y todo lo que estamos diciendo, sin duda que la educación es un gran motor. No la educación como transmisión de contenido, sino como transformación cultural. Sí. Y yo amplío el concepto de educación. La educación como un proceso global de la sociedad, de la familia, de los medios de comunicación, de las redes sociales, de la televisión, de los videojuegos. Porque si no es un proceso global de la sociedad y solamente dejamos este papel, esta responsabilidad en la escuela, difícilmente podemos ir avanzando en estos procesos de construcción de sociedades cada vez más pacíficas. Y por tanto yo digo, tendríamos que pasar de una educación institucionalizada, es decir, solo ceñida a la institución escolar, al sistema educativo, a una educación socializada, es decir, que sea toda la sociedad la que de alguna manera, bueno, pues aprenda y construya los valores de la paz. Y por tanto hay una triada importante que es que se retroalimenta, que sería, uno, investigar, que ya sabemos cómo podemos resolver los conflictos en el plano más individual, más social y más internacional, pero necesitamos de la investigación, es decir, analizar científicamente cómo ocurren los momentos de paz y no solo como antiguamente los de guerra. Educar, que es concienciar socialmente y formar los valores de la tolerancia, el pluralismo, la resolución dialogada. Y por último, actuar. Es decir, si la investigación para la paz analiza los procesos de cómo se construye la paz en distintos momentos o cómo se generan los conflictos y se resuelven de manera violenta en otros, y tenemos un aprendizaje científico, y eso lo llevamos solo a la educación, a la escuela, y no actuamos, en realidad estamos fallando. Estamos haciendo más bien poco, ¿no? Porque hay que informar, hay que formar y hay que transformar. Esos serían, digamos, los tres juntos, la investigación, la educación y la acción, los que cambiarían realmente las cosas. Me vas a permitir ahora una pregunta de ámbito personal. Es decir, tú has dedicado gran parte de tu vida, o prácticamente toda tu vida, precisamente a todo este proceso, a la cultura de paz, a todo este proyecto. Yo no sé si ha habido momentos de desaliento, de incluso desesperanza, cuando este mundo parece ir en la dirección contraria, justamente. No sé cómo lo vives. Te mentiría, Antonio, si te digo que yo soy optimista. A ver, hay que ser optimista,
pero lógicamente hay momentos de desaliento, momentos difíciles, sobre todo cuando se trabaja durante tantísimos años en construir la paz, en desaprender la violencia. Lógicamente, cuando uno ve los telediarios, cuando uno cuenta los conflictos, pues la tentación del pesimismo es real. Pero yo siempre vuelvo al concepto de paz imperfecta, es decir, la paz no está en los telediarios, porque los telediarios y las noticias en la prensa lo que cuentan es lo que falla. Correcto. La paz está en los millones de actos cotidianos de resolución pacífica de los conflictos que ahora, en este momento, están ocurriendo en el mundo. Hay más actos de convivencia, de paz, que de violencia. Son la inmensa mayoría. Son la inmensa mayoría. Por tanto, a ver, lo que la familia dialoga, en el barrio que media, el maestro que enseña a su alumno a escucharse y a resolver los conflictos de manera dialogada, eso existe. Y por tanto es lo que ha sostenido y sostiene a nuestra civilización. Pensemos en la pintura, en el arte, en la arquitectura, todo eso ha sido producto no de la guerra, ha sido producto de la paz, de la conciliación entre los seres humanos y por tanto, la lectura de la realidad es más realista. En fin, dentro de este pesimismo que a veces uno cae, pues siempre se mantiene fuerte, optimista, pensando que hay muchísimos ciudadanos en el mundo que trabajan, aspiran y construyen momentos de paz. ¿Qué le diría José Tu Villarrayo a un joven maestro, a una joven maestra que empieza su carrera y quiere comprometerse precisamente con la educación para la paz? ¿Qué consejos, qué sugerencias le? A ver, pues yo primero que confíe en la educación. Es verdad que no es el único instrumento para construir la paz, pero es el más poderoso para transformar la cultura, que es de donde la violencia echa raíces. Segundo, que no espere resultados inmediatos. La cultura cambia despacio, la cultura cambia. Pensemos hace 40 años en España y hace 40 años después, en este momento. Hemos cambiado culturalmente mucho, pero cada alumno debe de resolver a su modo y según su ritmo a resolver los conflictos sin violencia. Y esto, como dije antes, es una semilla que da fruto durante décadas. Y en tercero, pues que se cuide. Es un poco la idea de la paz contigo mismo, con los demás y con la naturaleza. Bueno, pues contigo mismo, porque la paz empieza en uno y un maestro o una maestra que vive en coherencia con los valores que enseña, sin duda que es el mejor recurso pedagógico que puede utilizar y el mejor recurso que existe. Y por tanto la paz positiva, como digo, siempre se aprende. La educación es el instrumento, así lo creo, es el instrumento más valioso para transformar definitivamente la cultura de la herramienta, violencia, ¿no? La herramienta a una cultura de la paz. José, para cerrar, esta, yo no sé si es una pregunta con la que necesitaríamos incluso para tu respuesta. Imagino, pues varios programas, ¿no? Pero si le digo a José Tu Villarrayo, ¿con qué frase se quedaría para resumir el mensaje de tu obra? ¿Cuál sería? A ver, pues yo diría, 1, la paz no es un destino final. Es algo que tenemos que ir construyendo diariamente. No es un estado perfecto, sino que lo alcanzamos día a día a través de nuestra imperfección humana. Es un verbo. La paz es verdad que es una palabra, pero es un verbo, puesto que requiere desaprender la guerra mediante la educación, instaurar una ética de mínimos, una ética global basada en la reciprocidad y en la responsabilidad solidaria, empoderarnos como sociedad civil y asegurar que nadie quede excluido. Eso serían un poco, y en definitiva la cultura de paz es una alternativa cargada de futuro y de esperanza.
Perfecto, ni una coma que añadir. José Tubillarrayo, un auténtico placer y un privilegio, insisto en ello, para esta casa, pues el compartir. Y de cara a nuestros oyentes, los libros, las investigaciones de José están disponibles en las bibliotecas, en las redes, en ese maravilloso espacio, josetubillarrayo.net también, en lo digital. Y la paz se construye. Como tú mismo titulas además tu obra, ¿no? ¿Algo más que añadir? Pues ¿Sí? para mí también es un privilegio estar aquí en Candil Radio y tener la oportunidad de poder transmitir algunas ideas que creo que son fundamentales para el presente y para el futuro. Así que muchísimas gracias a ti, Antonio, y a todos los que forman Candil Radio. Pues un placer, lo dicho, y hasta el siguiente episodio. Cerramos con este poema, insistimos, que cumple 40 años, escrito en el Palacio de Naciones Unidas, en Ginebra, en 1986. Algún día los hombres. Pero algún día, Antonio. Algún día volvemos. Gracias, José. Gracias a ti. Desarmadas sobre la arena caliente. Ensayadas de nuevo las palabras como jacintos tiernos en la boca. Cerradas todas las heridas de la sangre sin cauce. Fundidas las armas y los bordes del odio. 80